Regresamos con más esta transmisión especial de Sesión 2020 de CDN Canal 37 tras esta suerte de lectura de propuestas de los principales candidatos a la presidencia de la República. El escenario lo ha puesto esta noche la Asociación de Industrias de la República Dominicana. Recordemos un poco el contexto. La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios había estado solicitando de manera reiterativa a los principales candidatos que aprobaran participar en un debate. Esa situación no se dio. En principio, el único que aceptó todas las condiciones que había puesto Ángel fue el expresidente Leonel Fernández. Luis Abinader condicionó su participación a si asistía el candidato del PLD, Gonzalo Castillo, y al parecer Gonzalo Castillo dio excusas porque dijo tenía una agenda complicada. Tras esa interrupción o negativa de participación en el debate convocado por Ángel, está esta propuesta de la Asociación de Industriales de la República Dominicana, esta lectura de propuestas, 20 minutos para cada uno de ellos. Las reglas del juego estaban bien claras, ellos sabían de qué se iba a hablar, no hubo espacio para las preguntas, tenían allí un tiempo que entendemos y así lo vimos, cumplieron de manera respetuosa, tanto primero el expresidente Leonel Fernández, candidato de la Fuerza del Pueblo, posteriormente en una suerte de sorteo que se hizo allí en manos de Circe Almanza, directora ejecutiva de la AIRD, le correspondió el turno a Gonzalo Castillo, candidato del Partido Morado, partido oficialista, y cerró entonces esta propuesta, esta lectura de propuestas, el candidato del PRM, Luis Abinader. Los tres agotaron el tiempo de 20 minutos, solamente a Luis Abinader le tocaron el timbre, por decirlo en dos oportunidades, pero llegó al tiempo completo. En líneas generales hablaremos esta noche con tres importantes especialistas en materia de análisis político, me refiero a Olaya Dotel, Nelson Espinal y Jaime Rodríguez. Con ellos vamos a dilucidar cuáles fueron los puntos principales, en dónde coinciden, en dónde difieren y sobre todo algo que a mí me parece muy interesante, a quiénes le están hablando los candidatos esta noche. Al público en general, a los empresarios, a los industriales, porque entendamos el panorama en el que se da entonces esta, repito, lectura de propuestas. No ha sido un debate y tengo que decirlo, el único que se refirió a eso en detalle específico fue el expresidente Fernández, que dijo y arrancó por allí, habría preferido una dinámica distinta, refiriéndose precisamente a esa posibilidad. En todo caso, la AIRD convoca a esta actividad, a mi juicio beneficiosa para el tema electoral, para el fortalecimiento de la democracia, aunque sin duda una situación de debate hubiese generado mucho más comentarios y mucha más expectativa, por decirlo de alguna manera, en el marco del COVID-19. ¿Cómo la República Dominicana puede recuperarse ante una situación tan difícil como la que ha generado la pandemia? ¿Cómo volver a encaminar, a encauzar al país por un sendero de crecimiento, tal y como se veían reflejadas las cifras macroeconómicas según lo que establecen cifras oficiales y también organismos internacionales? Sobre eso se les consultó a los principales candidatos. Ellos han elaborado una suerte de ruta, hoja de ruta. El expresidente Fernández arrancó a hablar por educación, posteriormente pasó a la salud, luego habló de endeudamiento, de política pública, de tecnología, de minería, también de comercio internacional. Finalmente ha dicho el expresidente Fernández, me parece interesante, que no van a propiciar las importaciones. El candidato Luis Abinader tiene una idea similar con relación al tema comercial, con una estrategia fundamentada en propiciar más bien las exportaciones y dirigir los esfuerzos a el escenario local, a las empresas locales, para por supuesto fortalecer su situación una vez que la pandemia haya afectado seriamente su dinámica. Gonzalo Castillo, por su parte, voy a dar algunos detalles de lo que ha comentado esta noche. Ha dicho que no escatimaría esfuerzos para que el país saliera de la crisis del COVID-19 y sobre todo en materia de salud. Ha dicho y ha apoyado también parte de su discurso en lo que está todavía en proceso, que es el final del gobierno de Danilo Medina,
explicando que se va a inaugurar próximamente la ciudad sanitaria, que eso va a sumar 500 camas. Ha dicho que en el caso de la vacuna garantizaría que el Estado costeara esas dosis para toda la población. En todo caso, un discurso llano. Vean también la dinámica gestual del candidato Gonzalo Castillo. Lo vemos sin saco, sin corbata, de manga corta, un discurso llano, sencillo, sin mayores explicaciones de índole técnica. Eso sí, habló de un programa de recuperación económica, un programa ambicioso de construcción de viviendas. Ha dicho que tendrá también un plan para estabilizar la moneda, también las medidas fiscales y monetarias. Vamos con los invitados que tenemos esta noche. Les comentaba más temprano, están con nosotros Olaya Dotel, Nelson Espinal, Jaime Rodríguez. Estoy encantada de conversar con los tres esta noche. ¿Cómo están? Qué gusto verlos, así sea ustedes en sus casas y yo por acá en el estudio. Me encantaría tenerlos acá en el set. Buenas noches, arranquemos por sus percepciones iniciales con respecto a cada uno de los candidatos. Voy a iniciar con la dama, Olaya Dotel. Olaya, adelante. Muy buenas noches a todos, encantada de estar contigo, querida, y los amigos Nelson y Jaime. Un abrazo para todos y cada uno. Bueno, yo creo que quisiera comenzar respondiendo la pregunta inicial que hacías, mujer, y es ¿para quién hablaban los candidatos? Me parece que los candidatos hablaron fundamentalmente para el sector industrial. Salvo Gonzalo, que fue un discurso más, como dicen los periodistas, picoteados, en el sentido de que agregó una gran diversidad de elementos. Me parece que repite el mismo discurso que presentó en el día de ayer, prácticamente fue el mismo. El resto de los candidatos hicieron énfasis en propuestas que afectan directamente a el sector industrial. Y ahí está todo el tema de la economía circular, el tema de los clusters, el encadenamiento productivo, que son estrategias de articulación de la producción. Ahí hubo mucho énfasis y hubo diferencias, digamos que en el caso, por ejemplo, de Leonel Fernández, cuyo su énfasis es más en la construcción de acuerdos, habló de un pacto para la economía circular, mientras que Luis Abinader habló de más bien desde la lógica de el tema del manejo de los desechos sólidos y las estrategias que se están acordando hasta ahora. Me parece que si hay un elemento que marca diferencia entre los tres candidatos es el tema del abordaje de la salud pública. Ahí hay una diferencia sumamente importante porque, por un lado, mientras Leonel Fernández habla del fortalecimiento del sistema sanitario a través de la realización de pruebas masivas y de fortalecimiento de la prevención, aunque no dice mucho cómo, aunque sí menciona el tema de las unidades de atención primaria, Gonzalo continúa la política de este gobierno de la construcción de hospitales, no solamente por la mención de la inauguración, sino también porque plantea la construcción de más hospitales como respuesta al tema sanitario, mientras que Luis Abinader habla de una reorganización de toda la estructura de atención desde un enfoque territorial, lo que poniendo énfasis en todo el tema de la promoción y la prevención en materia de salud pública. Quisiera decir eso en este primer momento para darle paso a los colegas y amigos. Bien, gracias, Olaya. Vamos a continuar con Nelson Espinal. Nelson, tu perspectiva, me parece interesante también la pregunta que respondía Olaya. ¿A quién consideras que le habló cada uno de los candidatos y tu percepción inicial? Buenas noches. Buenas noches, un placer estar con ustedes. En efecto, estoy de acuerdo con Olaya. El señor Gonzalo habló al público. Tanto Luis como Leonel Fernández le hablaron más al sector económico y al sector empresarial. En cuanto a los discursos, Leonel Fernández presentó un programa de gobierno tradicional, no el programa de gobierno para derrotar la crisis. El plan de Gonzalo es bastante, como dirían los norteamericanos, bajado a tierra, grounded. Muy enfocado a la construcción, muy relacionado con su discurso de ayer. Personalmente, el discurso de Luis Abinader fue el que más me gustó. Habló de una serie de leyes, de incentivos, una serie de orientaciones de carácter fiscal, de impulsar proyectos de leyes concretos, integración de procesos de fideicomiso, fundir las EDES, eso es un elemento muy importante,
licitaciones públicas. Se notó que es economista, lo cual para el sector y el contexto de la AIRD fue un discurso muy llevado, muy bajado a tierra, con políticas públicas y a la vez de modo que qué hacer en el día 1 de que tome la presidencia. Le doy paso al compañero Jaime y continuamos más adelante. Jaime, adelante. Gracias, Nelson. Esta dinámica me encanta porque además nuestros queridos analistas ya son casi conductores de programas acá en CDN. Los llamamos tanto que ya ellos hasta dan los pases. Adelante, gracias, Nelson. Jaime Rodríguez, continúa por favor. Muy bien, estimada, y saludos para la distinguida y maestra y amiga Olaya y también el distinguido Nelson Espinal. Bueno, creo que ha sido una jornada bastante interesante, trascendente para el país, en el marco del contexto que vive el mundo y la pandemia. Los candidatos inician, cada uno de ellos, refiriéndose a sus políticas para mitigar, para darle de una manera u otra salida al tema del COVID-19, y resulta muy interesante que coinciden en el marco de política de generalizar las pruebas, en un marco, lo plantea Gonzalo, en torno a que una vez obtenido en el mundo la vacuna, también poderla generalizar de forma gratuita para la población. Un aspecto importante. Aspecto también interesante de los dos candidatos que coinciden, tanto Leonel Fernández como también el distinguido Abinader, es con el sistema preventivo de salud. En estos dos candidatos encontramos ahí una relación muy estrecha en torno a esta parte para incentivarla, para aplicarla, para desarrollar toda una estrategia desde lo que así se comenta de la localidad, uniendo el sistema local con el sistema nacional en una lógica preventiva de la salud en la República Dominicana. Hemos escuchado desde el punto de vista particular todo un plan al estilo keynesiano, un plan de recuperación, un plan en medio de una crisis en donde cada uno ha planteado una serie de iniciativas muy interesantes que todas incluso tienen aplicabilidad, pienso en términos concretos, más aún en el marco de la situación que tenemos a nivel global. Un aspecto al que no se refirieron es el tema de los recursos económicos, presupuestos y aspectos referidos a cómo implementar esas políticas públicas y esas medidas, aspectos que quedaron un poco limitados, y además también no se refirieron a la industria del turismo en la República Dominicana y cómo, referido al desempleo que provoca con el caso del COVID, cómo entonces, qué tipo de medidas también pueden implementar para un poco dinamizar con facilidades el sector turístico de la República Dominicana, que también impacta en la economía nacional y además es una de las locomotoras principales del sector en el país. Un aspecto también que quiero resaltar tiene que ver con los reseñados por el doctor Leonel Fernández, referido a cómo con la deuda externa buscar mejores facilidades en el ámbito internacional. Uh-huh. Ninguno se refiere a amnistía de la deuda externa para poder tener los recursos que le permitan navegar los primeros 6 meses de gobierno con un marco de sostenibilidad de las políticas de asistencia a la población, a las colectividades. Y por otro lado, el tema de corrupción y también de inseguridad no fue tocado por los candidatos. Un aspecto que la población ha estado sistemáticamente así abordando y demandando. La seguridad ciudadana para poder implementar todo el conjunto de medidas es altamente importante, que se pueda ver de forma transversal, concomitante a la generación de empleo, concomitante a todo el sistema educativo, que también han hecho referencia los candidatos. Pienso que ha sido unas buenas ponderaciones, unos buenos planteamientos, y en un momento importante donde la población espera ese tipo de iniciativa, ese tipo de abordaje en donde cada uno pueda plantear qué va a hacer una vez llegada a la presidencia de la República Dominicana.
Miren, yo no sé si ustedes coinciden conmigo, pero entendiendo que el escenario era un poco la conversación con el sector industrial y coincidiendo con ustedes en que sí, en el caso de Gonzalo Castillo fue un mensaje más llamado hacia la gente en común y menos hacia el sector industrial. Pero sí voy a resaltar lo que quizás para los empresarios, para este segmento poblacional importantísimo en este momento, puede ser, a mi juicio, mensajes importantes, quizás los más importantes a mi juicio, ustedes me dirán si ven algunos otros. En el caso de Leonel Fernández, me pareció interesante que hablara de modificar la ley de compras y contrataciones y obligar al Estado a comprar por lo menos el 30% a productores locales. Eso me pareció muy importante. En el caso de Luis Abinader, habló de un tema que da en la columna vertebral de la economía dominicana y es el sector eléctrico. Ha dicho Luis Abinader que buscará eliminar el dispendio, que hay que fomentar la institucionalidad y que por lo tanto las 3 empresas distribuidoras, su administración será incluida en un solo órgano rector, integrará a esas 3 empresas distribuidoras de electricidad en una sola. Y ha dicho, en el caso de Gonzalo Castillo, me parece importante para el sector industrial, que como empresario él conoce lo que los empresarios tienen, pero que como funcionario, pues entonces también tiene la otra cara de la moneda y ha apelado a un modelo que el gobierno de Danilo Medina utiliza recurrentemente, que es esta suerte de unión del sector público-privado. No sé si ustedes coinciden conmigo. Olaya. Bueno, sí, él apela en su campaña a su experiencia tanto como empresario como también como funcionario público. Me parece a mí que el límite que tiene él en sus promesas es justamente que él es este gobierno y por tanto ofrecer algo distinto o mejorado tiene que ver y puede tomarse como una crítica a quien le apoya en su candidatura a la presidencia de la República. Por eso su política sanitaria es la misma de este gobierno. Por eso su política en materia de los sectores productivos del campo es la misma de este gobierno. Hay muy pocas diferencias. Entonces habla de profundizar, de fortalecer, pero al final las propuestas de Gonzalo son fundamentalmente una continuidad de lo que ya existe. Nelson. Muy breve, sí, tal como dije en el resumen, lo de fundir las EDES y agregando a tu comentario, porque eso es muy importante, habló de licitar la nueva empresa con empresas calificadas, la nueva empresa la nueva empresa que saldrá de esa fundición. De modo que está innovando completamente con esa propuesta, muy innovadora. Y otro elemento, por favor, muy importante, también vinculado a eso, es la ley de seguridad jurídica. Sí. Que en términos, uno de los temas que no estaban ellos llamados a trabajar en esta ponencia, porque se trataba de temas económicos e industriales, es la seguridad jurídica, es la transparencia, es la impunidad, es la corrupción. Pero que al proponer una ley de seguridad jurídica, necesariamente tendríamos que abordar eventualmente con esa ley y su aplicación el tema de la corrupción y la impunidad en República Dominicana, lo cual dejó la veta abierta, vincular lo económico, industrial, empresarial en sentido amplio, con la seguridad jurídica, con la impunidad, con la corrupción, que es un tema central que se busca en República Dominicana. Jaime. Yo creo, una cosita, sí, una población vinculada al sector económico que quedó fuera del discurso de los 3 candidatos fue el sector informal. No hubo en ninguno de los 3 ninguna propuesta que diera respuesta a esta realidad concreta, ya que la mayor parte de los trabajadores de la República Dominicana está en el sector informal.
tanto en el caso de Luis Abinader, sus propuestas van para el sector formal, igual manera con el resto de los aspirantes a la presidencia. Bueno, Olaya, perdón, Gonzalo Castillo, la propuesta en ese sentido, por lo menos lo que yo pude anotar, es mantener los programas FASE, quédate en casa. Sí, pero esa es la respuesta a la emergencia. Yo hablo de lo que pasaría después. Concreta, sí. La situación concreta del sector informal, que es la mayor parte de los trabajadores del país. Jaime, adelante. Yo pienso que ha habido un conjunto de iniciativas interesantes para la dinamización de la economía. Hay un aspecto, todos han planteado el tema de incentivar las exportaciones, igual como también el sector agroindustrial. Incentivarlo en torno a las exportaciones, también reduciéndole impuestos y facilitando todo lo que es la cadena para la exportación. Esa parte es muy coincidente en los discursos. Hay un aspecto también que reseña el candidato Gonzalo, tiene que ver con duplicar las visitas sorpresa, planteando una miércoles para barrios y los domingos para los campos. Un tema interesante desde el punto de vista de gestión pública a partir de la burocracia, el tren de gestión directamente conectado con la población. Esa parte está ahí como un elemento así de continuidad con la política misma que él tiene con el gobierno de Danilo Medina. Un aspecto que quiero resaltar tiene que ver con la parte correspondiente a la propuesta de Luis Abinader de generar 600.000 empleos. Correcto. En este plano no se queda en la parte solo de iniciativa, sino que marca una meta. Como candidato presidencial, y esto tiene un valor importante desde el punto de vista de planteamiento y de propuesta programática. Por lo que pienso que están situados los candidatos en una vertiente de incentivar y hacer la alianza público-privada para dinamizar y recuperar la economía dominicana. Hay un aspecto importante en el discurso también de Leonel Fernández que tiene que ver con la geopolítica y cómo la posición de nuestro país puede ser también muy favorable para aprovechar los mercados tanto de Centroamérica, Caribe, como también de Norteamérica. Por lo que creo que han sido buenas ponderaciones que han hecho los candidatos. Naturalmente, quiero también situar que Luis Abinader, como también un experto economista, tuvo un conjunto de elementos que son innovadores para la economía y para el sector industrial. Por lo que creo que este tipo de conversatorios tienen que continuar. Un aspecto interesante que puede ser para otro momento es el debate. El debate que quedó un poco limitado solo por disertaciones, que pueda llevarse a cabo para que la población misma pueda también conocer directamente lo que es el candidato más allá del teleprompter. Una propuesta, si me permite, sí, tratando de vincular la reflexión de Olaya con lo social, en lo industrial, lo económico. Una propuesta muy positiva de Gonzalo Castillo fue la de pagar los salarios de los primeros empleos a los recién graduados. Sí, las pasantías. Sí, por año y medio. Eso va a ayudar a inyectar sangre nueva en el mercado laboral y sobre todo va a permitir romper ese círculo vicioso que él hablaba. No te contrata porque no tienes experiencia, como explicó él, pero si no tienes experiencia tampoco te contrata. Entonces, es romper ese círculo vicioso. Esa propuesta está muy, muy interesante. Y claro, su implementación va a meritar y necesitar toda una estructura. Pero es positivo para tratar de conectar la reflexión de Olaya con los aspectos sociales de la economía. Saben que nosotros los periodistas tenemos una manía, que es la de etiquetar hasta ideológicamente a los líderes políticos. Y yo quisiera que ustedes me ayudaran en la medida de lo posible a identificar, porque no sé si ustedes tienen la misma percepción, pero a mi juicio, estas tres propuestas y estos tres caballeros per se no están tan divorciados desde la perspectiva incluso de cómo debe avanzar económicamente la República Dominicana. Yo no me encuentro que haya un divorcio absoluto entre las propuestas de uno y otro. Y si ustedes lo ven, pues díganmelo, ¿no?
Por supuesto. Y ya tratando de buscarle etiquetas, ayúdenme ustedes a determinar con algunas etiquetas, si se puede llamar de esa manera, o algunos conceptos más bien, cada uno de los pensamientos, o más bien las propuestas de cada uno de los candidatos. Estamos hablando de candidatos de tendencia liberal, de tendencia conservadora, estamos hablando de candidatos que promueven el asistencialismo, en candidatos más de izquierda, más de derecha. Ayúdenme, por favor, a concebir esta apreciación que a los medios, además internacionales, les encanta. Olaya. Mira, una característica para tú definir en términos ideológicos un candidato es si las propuestas aportan o fortalecen las actividades económicas con mayor capacidad de distribución de la riqueza. En este caso, las actividades de exportación justamente son de las actividades que generan mayor nivel de divisas, y el sector industrial es de las actividades que más posibilita la distribución de la riqueza, a excepción, y eso, de actividades tales como el turismo, que es altamente concentradora, todo el tema de la producción agropecuaria, que requiere todo el apoyo a esas actividades, tienen una gran capacidad de distribución y redistribución de la riqueza. En cambio, todo el tema de importación son actividades, y turismo, zona franca, son altamente concentradoras. Un elemento que tiene que ver con la economía liberal, que es la propuesta de Luis Abinader de la exención impositiva para el sector industrial, y colocar a la par el sector industrial con el de las zonas francas. Eso puede tener efectos distributivos en el sentido de que puede generar mayor nivel de empleo de calidad, mayor empleo formal. Si es en esa lógica, sobre todo empleo de calidad, estamos hablando de una actividad económica con mayor potencia de distribución de riqueza. Pero si fuesen actividades, te digo, como las tradicionales históricas de Zona Franca, que eran fundamentalmente textil, manufactureras, sí, en ese momento eran altamente concentradoras. Entonces, mientras más se industrialice y más tecnología se desarrolle en estas empresas, mayor capacidad de distribución, porque generaría mayor empleo formal de mayor calidad y por tanto con mejores salarios. Nelson. No veo diferencia ideológica, veo más bien profundidad de planteamiento, y podríamos decir que en el caso de Gonzalo Castillo hay bastante asistencialismo, porque para salir de la crisis, y en este momento hay mucho asistencialismo en este momento, pero en sentido general veo ideológicamente a los tres iguales, no veo distinción ideológicamente. En cuanto a profundidad y en cuanto a bajar a tierra la propuesta, tanto la de Luis Abinader fue muy concreta, muy bajada a tierra. Personalmente lo dije al principio, con políticas públicas concretas, de modo que podamos implementar en el primer día, que ellos los puedan implementar desde el primer día. Y Gonzalo Castillo también muy bajado a tierra. En el caso del doctor Fernández, muy buena exposición, una exposición muy sosegada, muy didáctica, pero le faltaban los cómo, le faltaban siempre los cómo. Ok, vamos a vincular la política industrial con la política comercial, ¿cómo? Vamos a hacer aquello con otro, ¿cómo? Fue esa necesidad que se tiene en estos momentos, sobre todo para el sector empresarial, que está muy vinculado al cómo. El sector empresarial en el planeta Tierra es especialista en el cómo y en qué yo voy a hacer mañana a las 8 de la mañana. En ese sentido, es lo que le faltó al doctor Fernández, esa parte. Jaime. Bueno, coincido en que tienen coincidencias ideológicas los tres candidatos. Ahí hay y eso facilita un pacto, incluso entre los tres candidatos, para una gobernanza. Jaime, tú me leíste la mente. Ahí, porque los planteamientos de hoy para el sector industrial tienen muchas coincidencias en diferentes ámbitos. Y hay unos que otros matices. El caso de Gonzalo hace una relación también y
se potencializa con la vicepresidenta, su candidata vicepresidencial. En 2 momentos hace mención de señora Margarita Cedeño, en torno a ese mismo sistema de políticas sociales y también de asistencia en medio de la pandemia, en medio del coronavirus. Yo creo que la parte correspondiente al cómo es muy interesante. El tema de dónde salen los recursos. Los candidatos no han tenido claridad ni lo han planteado, sino que han planteado iniciativas a desarrollar, pero no todo cómo, con un presupuesto, con un nivel tan comprometido de deuda y con el déficit que se tiene en el país y con el nivel también de desocupados, de personas desempleadas, cómo vamos a tener una dinamización que permita que el crecimiento económico pueda llevarse, recuperarse, y además de eso que la distribución tan necesaria para superar pobreza y para generar también dinamización, protección y empleo se pueda llevar a cabo. Creo que en la parte del cómo hubo también muchas debilidades en cuanto a los discursos, pero sí en cuanto al conjunto de innovaciones e iniciativas han sido muy punteros todos. Creo que el discurso de Gonzalo, además de su imagen muy llana, y además también en el caso de Luis Abinader, de manera muy especializada con la parte económica, tuvo una gran acertación con un conjunto de planteamientos que realiza. El doctor Leonel Fernández tiene ya un discurso que viene de un tiempo consistente en sus planteamientos, y esa parte también la ha hecho así saber. Pienso que todos tienen mucha coincidencia en cuanto a la política económica que han planteado en el día de hoy para incentivar el aparato productivo nacional y sobre todo para la política de ayuda al sector privado que estuvo bien marcado. Eso es un aspecto que es importante, puesto que cualquiera de estos candidatos que acceda a la presidencia de la República, entonces el sector industrial va a tener básicamente una agenda similar, si no se llega a un pacto programático que es muy importante para que el país pueda tener claridad de que con un pacto entonces pueda la política pública abrazarse de manera muy efectiva y que la Estrategia Nacional de Desarrollo también pueda ser retomada por todos estos candidatos, con ya una vez lleguen a la presidencia uno de ellos. Yo creo que la propuesta que más dudas, por lo menos a mí me ha generado, es el planteamiento de Gonzalo de que para el año 2021 se tendría un crecimiento económico de un 8%. Así es. Entonces, para mí, sobre todo en el marco del endeudamiento que ya veníamos antes de la pandemia, más el déficit creado en este año, hablar de un crecimiento y no hablar de una mayor calidad del gasto, que ese sería a lo que uno esperaría en un momento de crisis como esa, me sorprende bastante y me genera bastante dudas. En cuanto quiero referirme al pacto, a los pactos. Yo soy, como es mi área de profesión, yo creo que los mejores pactos no es la que se da entre iguales. Los mejores pactos son los que se dan entre diferentes en ideología, diferente en proyectos de poder, proyectos de políticas públicas. Cuando los pactos se dan entre derecha e izquierda, la creación de valor para la sociedad es mayor, porque las agendas de solidaridad, las agendas de bien común de las izquierdas se fortalecen con las agendas de libertad, de competencia, de crecimiento de la derecha. Cuando los pactos se dan entre los mismos grupos, no hay tal creación de valor. Yo preferiría ver entre los tres opiniones diferentes, ¿no? De modo que los pactos, que hay que construir pactos obligados, obligados a pactar los temas si hay un reto que tendrá el próximo gobierno es de gobernabilidad. Los pactos que merece la sociedad dominicana no es entre iguales, es entre diferentes. Sí, porque lo que estamos negociando es mejora de la calidad de vida de los dominicanos y no puestos, ¿cierto, Nelson?
Totalmente. Entonces, la creación de valor en el sentido íntegro de la palabra, a valor tangible y valor intangible para una sociedad no se da entre iguales, se da entre diferentes. Miren, tengo que ir despidiendo el espacio. Les agradezco enormemente. Solamente para terminar, porque me queda un minuto y no más. Como les decía, a los periodistas nos encanta colocar etiquetas y también nos encanta colocar puntuaciones o dar resultados. Esto no ha sido un debate, ni cerca de ser un debate, pero si ustedes tuviesen que ponderar quiénes consideran que ha subido más puntos esta noche, me refiero al electorado, ¿no? Porque, bueno, no estoy hablando del sector industrial, porque el sector industrial puede revisar la agenda con un documento. Me refiero al electorado que está viendo este programa esta noche. En términos netos de votos, si ustedes tuviesen que hacer esa ponderación, si es posible, ¿quiénes consideran que tuvo la delantera esta noche? Olaya. Bueno, a mí me gustó más la propuesta de Luis Abinader en materia de salud pública, fundamentalmente. Entonces yo le daría los puntos sobre todo en esa línea. Nelson. En sentido general, la propuesta completa de Luis me gustó más, es más abarcadora. La propuesta de Gonzalo fue bastante concreta y la gente le llega. Y la propuesta del doctor Fernández es demasiado académica, demasiado, le faltó los pomos y no estoy seguro que le genere valor electoral. Jaime. Bueno, coincido con esa ponderación que establece Nelson. Pienso que de manera llana la propuesta de Gonzalo cala en los sectores populares por su forma, además su estilo tiene una conexión con lo que la gente piensa y puede ser realizable. En el caso de Luis Abinader, pienso que ha sido una de las más integrales propuestas y mejor fundamentada, la que establece Luis Abinader, además con un nivel también técnico que fue muy positivo en torno a la ley de seguridad jurídica y una serie de iniciativas interesantes o concretas también que plantea. Y en el caso del doctor Leonel Fernández, bueno, es un discurso del cómo, de esa parte que no, de la conexión, que no, esa parte quedó un poco limitada, pero con un nivel también de iniciativa, como el caso de en salud, que fue más llano. El discurso de Leonel Fernández en cuanto a salud preventiva y la atención primaria tuvo mucho más descenso y por dónde va a incentivar para que la población pueda tener calidad en salud y salud colectiva. Bueno, les agradecemos enormemente a los tres, Olaya Doté, Nelson Espinal, Jaime Rodríguez, por habernos acompañado esta noche a analizar estas propuestas de los principales candidatos políticos a la presidencia de la República, en las elecciones del 5 de julio. Nosotros vamos a despedir este espacio. Para mí ha sido, como siempre, un placer, amigos. Que tengan muy buenas noches y nos vemos pronto. Ahora, enfoque final en minuticos por acá, por CDN. Bye, bye. CDN, el canal de noticias de los dominicanos.